Buenos días para todos y para todas. Una bienvenida al Diplomado en Atención a la Diversidad. Hoy vamos a conversar un poco sobre el tema de los derechos de los niños y de las niñas que hemos venido trabajando en el módulo 1 con el profesor Ernesto Durán. Mi nombre es Margarita Chauza, soy psicóloga, llevo más de 10 años trabajando en el tema y los acompaño como coordinadora del Norte de Santander. Buenos días, profe Ernesto, ¿cómo está? Buenos días, Margarita, y muy buenos días a todas nuestras participantes, nuestras y nuestros participantes. Esperemos que también haya muchos hombres que nos acompañen. Soy el profesor Ernesto Durán, soy médico pediatra de la Universidad Nacional y profesor de esta misma universidad desde hace ya un buen tiempo. Una coincidencia histórica, empecé mi trabajo como pediatra al tiempo que llegaba al país la Convención Internacional de los Derechos de los Niños. Me gradué en ese mismo año y desde ahí en adelante he tenido un compromiso de trabajar por esa garantía de los derechos, de enseñar al interior de la universidad los derechos, de investigar sobre esto, de buscar formas de incidir en las decisiones del país, de la sociedad, de los municipios, en la garantía de los derechos de los niños y las niñas. Pues esto quiere decir que va a cumplir casi 30 años como médico pediatra y en una labor muy bonita. Profe, ¿nos podría contar, cuando hablamos de los derechos de los niños y de las niñas, a qué hacemos referencia? Bueno, sí, son bastantes años. Pero bueno, creo que es una causa que vale la pena, una causa que todos los días tiene nuevas tareas, es un trabajo continuo, vamos avanzando lentamente en este país, pero yo creo que vamos progresando en esto de que cada uno de nosotros nos apropiemos de los derechos. Los derechos son, creo que el consenso internacional más grande históricamente que ha hecho la humanidad en torno a la infancia. El surgimiento, la firma de los derechos se ha convertido en un hito histórico, en un momento que se parte un poco la historia de la infancia moderna. En ese momento, los derechos de los niños son además parte de otro gran consenso de la humanidad, que es un poco más antiguo, tuvo su momento más importante recientemente después de la Segunda Guerra Mundial, cuando la humanidad dice estas cosas que han venido pasando no pueden seguir ocurriendo, y firma el Pacto Internacional de los Derechos Humanos. Los derechos humanos, de los cuales los derechos de los niños son un desarrollo, son un compromiso ético, un compromiso de valores, donde la humanidad dice debemos garantizarle a todo ser humano en cualquier lugar que exista, en cualquier lugar que viva, unas condiciones básicas fundamentales que son esos derechos. Pero además estos derechos tienen un valor jurídico, se representan en normas, en constituciones, como en el caso de Colombia, que son obligaciones entonces que todos los ciudadanos de los países debemos cumplir. Entonces cada uno de nosotros está obligado a cumplir con lo que establecen las normas de los derechos de los niños. Lo que quiere decir es que hay unas normas internacionales que protegen a los niños y a las niñas. Y el profesor ha mencionado que en Colombia hay normas específicas. ¿Cuáles son esas normas que protegen a los niños y las niñas? ¿Qué derechos tienen los niños y las niñas en Colombia? Bueno, Colombia firmó formalmente la Convención de los Derechos del año 89, posteriormente a través de una ley nacional en el año 1991 se ratificó la Convención. Además, pues 1991 es un año muy importante para Colombia, para los derechos humanos en el país, y es la firma de nuestra Constitución nacional vigente. En esa Constitución, el artículo 44 específicamente se refiere a la garantía de los derechos y a las obligaciones de Colombia en la garantía de los derechos de los niños. Posterior a esto, pues el otro gran hito importante es la firma de nuestra ley nacional, el Código de la Infancia y la Adolescencia. Este se firma en finales del año 2006 y entra en vigencia desde el año 2007. El profe nos recuerda que los niños y las niñas colombianos los cobijan una norma internacional que es la Convención Internacional de los Derechos del Niño, firmada en 1989. En la Constitución colombiana del 91, en el artículo 44, se especifica nuestro compromiso como país y lo reafirmamos en el 2006 cuando aprobamos la Ley de Infancia y Adolescencia 1098.
Continuando con el tema de los derechos, en los principios de los derechos de los niños se aplica el de universalidad y el de no discriminación, pero ¿cómo se vive o se entiende esto en la educación inicial? Bueno, el principio de universalidad es muy importante, es un principio básico para todos los derechos humanos y quiere decir básicamente que es para toda la humanidad. Entonces, si hablamos de universalidad de los derechos de los niños, quiere decir que es para todos los niños y las niñas. En el caso de la ley colombiana, se dice que es para todos los niños que hayan nacido en Colombia, vivan aquí o vivan afuera, y para todos los niños que estén habitando transitoria o definitivamente en territorio nacional. Esta última definición ha cobrado mucha importancia recientemente con la llegada de muchos migrantes a Colombia, porque pues, lo que dice nuestra ley es que ellos, por estar en territorio colombiano, están protegidos por esta ley y les debemos garantizar todos sus derechos. Eso quiere decir entonces que los ciudadanos adultos de este país, que el Estado, que la familia, que la sociedad, tenemos la obligación de garantizarle a todos los niños estos derechos sin ninguna discriminación. Eso figura en todos los tratados, figura también en la Constitución, el hecho de que no haya discriminación. ¿Discriminación qué es? Es una exclusión, una diferencia que se hace con algunos seres humanos por la forma en que piensan, por la forma en que visten, por el color de su piel, por la religión, por el aspecto físico, por las ideas que tengan, por la forma en que asumen la sexualidad, por la forma en que se organizan, por la forma en que se unen, por ejemplo, porque no se casan, etc. Cualquier situación que lleve a eso, a excluir, a tratar distinto a una persona, llamamos discriminación. Y esto, pues desde luego, tiene una gran importancia en toda la educación inicial, en todo el trabajo con la primera infancia, porque la idea es que en nuestro trabajo cotidiano pues tratemos por igual a todos los niños, no hagamos ninguna digamos, diferencia por una de estas situaciones, sino que le tratemos de garantizar a todos unas mínimas condiciones, las mejores que podamos, y potenciemos en todas esas capacidades que cada niño y niña tiene. Ok, lo que nos quiere decir el profe Ernesto es que los niños y las niñas que vivan en Colombia, sin importar su religión, su tono de piel, el lugar donde hayan nacido, o quiénes son sus padres, o cómo se conforma su familia, tienen los mismos derechos y que nosotros, los adultos que existimos en este país y lo habitamos, tenemos la responsabilidad de garantizárselos. Continuando con nuestra conversación, profe, los principios de corresponsabilidad y prevalencia, ¿a qué hacen una referencia y cómo se aplican? Bueno, corresponsabilidad significa que el Estado, la familia y la sociedad tienen responsabilidades conjuntas, concurrentes, dice nuestro Código de Infancia y Adolescencia, o sea que se dan como al tiempo, que más que una suma es como una potenciación en la garantía de los derechos de los niños. Pues en primer lugar, claramente, en todos los derechos humanos, el primer responsable es el Estado. En el caso de los derechos de los niños, pues la familia tiene un rol muy importante, pues es el lugar donde se recibe el niño, donde se cuida, donde crece, donde se desarrolla, y la sociedad pues tiene un lugar también, un papel fundamental, por ejemplo el caso de los jardines, ¿no? Los jardines son corresponsables en garantizar con el resto de la sociedad los derechos. Respecto a prevalencia, pues el nombre es claro, quiere decir que los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás. Esto quiere decir que cualquier consideración, cualquier situación que se vaya a hacer, cualquier actividad, cualquier desarrollo, se debería hacer la pregunta primero de si eso favorece los derechos de los niños. Por ejemplo, si se va a hacer una actividad en una comunidad, si se va a hacer una nueva construcción, un nuevo desarrollo comunitario, o una alcaldía, o bueno, en cualquier lugar, una pregunta primera sería si eso que se está haciendo va en favor de los derechos de los niños. Eso es lo que quiere decir prevalencia. Pensar primero si lo que hacemos, si las acciones, si las decisiones van en favor de los derechos de los niños. Gracias, profe. Nos acaba de dar un elemento muy importante para nuestro trabajo. Es ser claro que todas nosotras y todos nosotros, como formadores, como educadores de los niños y niñas de primera infancia, somos corresponsables.
O sea que nosotros estamos involucrados en sus derechos, en el goce efectivo de derechos. Seguimos explorando el tema de los principios de los derechos de los niños. Hemos escuchado mucho hablar del interés superior del niño, uno de los principios más importantes que tiene la Convención y la Ley de Infancia. Profe, ¿cómo se aplica el principio del interés superior del niño? Bueno, el interés superior del niño es lo que llamamos un principio rector. Bueno, el Comité Internacional de los Derechos del Niño también lo llama así, bueno, y el país y el consenso mundial, de que es como el principio iluminador que nos ayuda incluso a solucionar algunas situaciones cuando hay, por ejemplo, diferencias o diferentes lecturas de lo que es la aplicación de un derecho. Bueno, básicamente el interés superior del niño quiere decir que en toda decisión que tomemos, que en toda decisión sea dirigida a un niño o a un grupo de niños, lo primero que se considere sea lo que más garantice sus derechos. Entonces, por ejemplo, en el área de la salud en que yo trabajo, el interés superior del niño tiene diferentes aplicaciones. Se usa, por ejemplo, en el caso que llegue un niño con un maltrato, un abuso a una institución de salud, entonces el médico, la persona que está mirando al niño puede tomar decisiones desde el interés superior del niño. Es decir, por ejemplo, el niño lo dejo en la institución hospitalaria y no puede salir hasta que el sistema de protección no actúe. O también en cualquier urgencia hay que tomar una decisión sobre qué es algo que el niño necesite y pues uno está investido, digamos, en este caso del interés superior. Y así cualquier decisión cotidiana, incluso las mismas decisiones de la vida de los jardines, de las comunidades, de las mismas decisiones de los alcaldes, deberían estar tomarse desde este punto de vista, que es primero lo que favorezca más los derechos de los niños. Ok, creo que nos hace un aporte muy valioso. Entendemos esa frase de primero la infancia o primero la niñez. Estamos comprendiendo que nosotras como educadoras le tenemos que dar prevalencia y una especial atención en que los derechos de los niños y las niñas sean respetados y sean cumplidos. Un principio que genera muchas inquietudes entre los adultos y dentro de las diferentes personas que interactuamos con los niños y las niñas es el principio de la participación, y mucho más en la primera infancia. Bueno, yo creo que esas inquietudes son como un producto de una no adecuada comprensión de lo que significa participar. Digamos, en una sociedad democrática todos tenemos derechos a participar, a decidir, a dar nuestras opiniones, y eso pues rige para todas las personas. Y eso es entendible en la sociedad colombiana, que hay libertad de prensa, libertad de opinión, etcétera, libertad de información. Eso lo entendemos todos los adultos. Lo particular es que nos queda difícil entenderlo para el caso de los niños. Pues básicamente lo que quiere decir es lo mismo, que lo tenemos que consultarle a los niños sus opiniones, escucharlos, tomarlos en cuenta, considerarlos, establecer un diálogo, una comunicación con ellos para las decisiones pues, que les atañen a ellos, desde las decisiones cotidianas de que se va a hacer un día o si se quiere hacer una actividad, cuál es la que a ellos más les parezca adecuada, hasta otras decisiones que puedan ser más relevantes, como de la misma familia o cambios en el jardín, etcétera. Pues lo que uno esperaría es que siempre se tuviera en cuenta la voz de los niños. Bueno, esto quiere decir además que hay una responsabilidad importante en la educación inicial y en toda la educación, que es no solamente pues, permitir la participación, sino educar para la participación. O sea, lo que el niño está aprendiendo en las primeras comunicaciones con sus padres, con los educadores iniciales, es como una forma de estar en la sociedad, cómo funciona la sociedad, o sea, está entendiendo todas estas reglas que tenemos en estas sociedades democráticas de participación, de diálogo, etc. Entonces, la institución de educación inicial cumple un gran rol en dar con el ejemplo y con lo que se dice en la institución y lo que se hace, pues una enseñanza de cómo es la participación y una enseñanza para la vida en democracia. Me parece muy interesante esta reflexión porque nos recuerda
que todos los niños y las niñas son ciudadanos y están haciendo un ejercicio progresivo. Tenemos que apoyarlos para que aprendan a tomar buenas decisiones, a ser parte de nuestras ciudades, de nuestros municipios y de nuestro país. Recordemos que ellos siempre tienen la oportunidad de participar y decidir. Hicimos un recorrido por los principios rectores de las normas y de los derechos de los niños y las niñas. Ahora quisiéramos preguntarle al profesor qué derechos de los niños y las niñas quisieran resaltarnos. Bueno, realmente resaltar alguno en particular, pues un poco va contra otro marco de principios en los derechos humanos y en los derechos de los niños, que realmente son indivisibles, son interdependientes. O sea, todos los derechos se relacionan unos con otros. O sea, la educación contribuye al derecho a la participación, contribuye al derecho a la salud, contribuye al derecho al desarrollo personal, etc. Entonces, finalmente, y si lo vemos del otro lado es igual, la salud contribuye a la educación, o sea, y el niño necesita tener todos sus derechos, o sea, no es que le podemos garantizar el derecho a la educación inicial, pero no el derecho a una vivienda digna, no el derecho a crecer en una familia. Entonces la idea es que todos los derechos van juntos y la gente, más que resaltar alguno, podríamos decir es algo que resumiera los derechos. Alguien lo resumía como el derecho a ser niños, también como el derecho a ser felices, como a desarrollarse como persona. Creo que esa es como una síntesis más bien de los derechos. Lo que podríamos decir es que el derecho más importante de los niños es que puedan ser niños, que puedan ser felices y puedan vivir a su propio ritmo. Pensando en el recorrido que hemos venido hablando, hablamos de los principios, de las normas, de los derechos, pero cuando uno habla de los derechos se sienten en abstracto. Quisiéramos preguntarle al profe, ¿cómo se expresan los derechos en la vida cotidiana de los niños y las niñas? Bueno, los derechos se expresan en todo momento, todo el tiempo. Digamos, desde que un niño nace, incluso antes de nacer, pero desde que nace, tiene derecho a un nombre, tiene derecho a una nacionalidad, tiene derecho a ser registrado, tiene derecho a recibir una buena alimentación, a crecer en el seno de su familia, tiene derecho a un ambiente saludable, a un ambiente adecuado que le garantice un desarrollo físico, mental, social, espiritual, tiene derecho pues, al desarrollo integral, tiene derecho a la salud, a la seguridad social, bueno, y prácticamente todos los derechos. Estamos incluso hablando de recién nacidos, incluso si nace con alguna situación especial o está en una situación de discapacidad, tiene derecho a todos los derechos que están incluidos acá y también además a unas consideraciones especiales respecto a su rehabilitación, a su inclusión social e incluso en algunos casos del apoyo, por ejemplo, a la familia, para que ella pueda pues, ejercer su rol corresponsable. Entonces, prácticamente toda la vida del niño está atravesada por todos los derechos. Claro, en la primera infancia pues ya aparece claramente el derecho a la educación, el derecho, bueno, a expresar por lo menos verbalmente su opinión, porque el recién nacido también nos dice cosas, pero a través de los gestos y demás, y a que esa opinión puede ser también tenida en cuenta, el derecho a la información, que es tan importante en la primera infancia, en los dos sentidos, tanto a recibir una información adecuada como a ser protegido de alguna información que circula, por ejemplo, en internet o demás, que le puede hacer daño por las imágenes, por los mensajes que tiene, etc. Entonces, prácticamente todos los derechos se expresan en todo momento y tienen lugar en la casa, en el jardín, en la comunidad, en todos estos espacios que definen la estrategia de Cero a Siempre. O sea que es muy importante llamar a los niños por su nombre, llamarlo Juan, Diego, Marcela, porque es parte de sus derechos y son reconocidos el tener un nombre, una identidad. Es un buen dato para nosotros, que solemos a veces ignorarlo en las consultas pediátricas, cuando llegan a solicitar una atención en alguno de los espacios comunitarios que transitan nuestros niños y nuestras niñas. Profe, quiero retomar una de las palabras o expresiones que usted acaba de utilizar, que es protección integral. Es un término que le hemos escuchado a los técnicos, a los académicos, a quien construye políticas públicas, estrategias o lineamientos. Quisiéramos saber qué significa y cómo se vive la protección integral de los niños y niñas en la educación inicial. Bueno, protección integral es un concepto fundamental en los derechos. Cuando uno le pregunta
a un padre, a una madre, qué quiere decir protección de su hijo, ellos hacen como este gesto, como de abrazar, de cubrirlo de todo, de evitarle cualquier cosa que le pueda hacer daño. Y ese realmente es filosóficamente el sentido de la que la Convención llama protección integral. Es eso que queremos hacer con nuestros hijos, evitarles sobre todo todas estas cosas de la sociedad que lo pueden afectar de alguna manera, lo queremos hacer con todos nuestros niños. Ahora, en el Código de la Infancia y la Adolescencia, la protección integral ya se desarrolla en varios sentidos. Uno es el de reconocer al niño como sujeto de derechos. Y esto es muy importante porque aparentemente, pues como que eso ya está consensuado y toda la sociedad como que lo reconoce. Pero eso es un discurso, eso es un decir. Uno observa en cualquier institución, en las mismas familias, que todo el mundo habla así, el niño tiene derechos. Es el reconocimiento formal, pero no hay un reconocimiento real. Otro tema importante pues es la garantía de los derechos, garantizarle que efectivamente esos derechos se cumplan. Hasta ahí deberíamos casi que actuar en una sociedad ideal que protegiera a los niños. Lo otro que viene ya tiene que ver con toda esta situación que llamamos vulneraciones. Entonces el código define que otro componente es la prevención tanto de esas vulneraciones como de las amenazas. Me parece muy importante lo de las amenazas. No solamente hay que actuar cuando ya, digamos, está muy evidente que van a vulnerar a un niño, que lo van a explotar o que le van a hacer un daño o actuar con violencia sobre él o sobre ella, sino que hay que prevenir cualquier amenaza, cualquier situación potencial de riesgo que miremos. Eso da una mirada mucho más amplia de la prevención y en eso pues tenemos el rol todo de la sociedad. Yo creo que los jardines y las instituciones de primera infancia pueden cumplir un rol muy importante. Y el otro tema, ya el último, el que no nos gustaría el que no nos gusta que se ejerza, pero pues tendremos que seguirlo ejerciendo en esta sociedad por mucho tiempo, pues es lo que llama el código del restablecimiento de los derechos. O sea, si al niño le han sido vulnerados unos derechos, la sociedad, todos nosotros, la familia, el Estado, todos corresponsablemente, tenemos la obligación, digamos, de restituirle, dicen en otros países, en Colombia decimos restablecer, que es como más integral, restablecerle todos sus derechos, digamos, volverlo a una situación en la cual debería estar el niño y de la cual no debería haber salido, como decíamos al principio. Yo creo que la estrategia CERVA siempre básicamente es un desarrollo de una serie de acciones, de estrategias, de actividades, de trabajo intersectorial, de trabajo entre todos, la familia y la institución del jardín y el resto de las instituciones que tiene una sociedad para ejercer la protección integral. O sea, que lo que nos quisieron decir con el término de protección integral es un trabajo coordinado de cada uno de nosotros para que los niños desarrollen de manera armónica su vida, para que la alimentación, la nutrición, el cuidado pediátrico, las enfermeras, desde nuestro trabajo como educadores iniciales, con los padres y los mismos centros gubernamentales, pensemos por sus derechos, evitemos que tengan que ser restablecidos y podamos trabajar para hacerlo de una manera continua, armónica y constante. Quisiéramos saber, profe, ¿qué tienen que ver los derechos con la atención a la diversidad? Pues tiene que ver muchísimo, por eso estamos en este tema, precisamente en el diplomado de atención a la diversidad. Bueno, tratamos de que cada ser humano, cada uno de nosotros, cada uno de los niños, de nuestros niños, de los que atendemos, trabajamos con ellos, es un ser único, repetible, un ser individual, afortunadamente distintos. Seguramente todos los que están reunidos en el diplomado, cada uno tiene sus diferencias. Igualmente, cada uno o todos tenemos similitudes, ¿no? Desde luego, compartimos un país, compartimos elementos de una cultura, compartimos elementos ya regionales en cada región, características del lenguaje, compartimos saberes comunes, intenciones comunes. Bueno, hay muchos elementos que todos compartimos en una sociedad, pero también hay esa otra característica de que cada uno es
diferente, tiene en el caso de los niños un desarrollo particular, un ritmo de desarrollo distinto, ¿sí? Cada niño tiene una riqueza, una potencialidad, puede ser más hábil para hablar, más hábil para brincar, más hábil para comunicarse. Bueno, cada uno de nosotros, cada uno de los niños tiene esa riqueza, porque es que realmente esa es otra característica importante de la diversidad. Que eso es una riqueza realmente del mundo. ¿Qué tal que todos fuéramos igualitos, nos vistiéramos igual, pensáramos igual? Pues este mundo sería muy aburrido, y el trabajo con los niños en un jardín pues sería casi hacer lo mismo con todos, y se vuelve tremendamente monótono. Además, la diversidad yo creo que enriquece la vida. Sin embargo, llama la atención que en estas sociedades mucha gente ve esto de la diversidad como un problema, y que alguien piense distinto, o que tenga otra religión, o que hable una lengua que yo no entiendo, o que alguien tenga, por ejemplo, una situación distinta respecto a su salud, a sus condiciones, que por ejemplo no pueda ver o no pueda oír, pues es considerado como un problema. Cuando eso realmente en un jardín podría ser toda una riqueza, toda una oportunidad, porque claro, si yo me tengo que comunicar con alguien que no me ve, pues tengo que utilizar cosas distintas a los gestos, a la expresión, ¿verdad? Y si me tengo que comunicar con alguien que no me oye, pues tendré que buscar, al contrario, más gestos, más expresión, y todo eso pues nos va a enriquecer a todos, porque nos va a dar como nuevas oportunidades, nuevos aprendizajes a los niños. Entonces yo creo que es muy importante primero rescatar esta diversidad como una fortaleza, como una oportunidad para trabajo con la primera infancia. Ahora, en algo que sí todos somos iguales, es decir, que tenemos los mismos derechos, ¿cierto? Entonces creo que ahí se junta el tema se articula el tema de los derechos con la diversidad. Entonces tenemos una responsabilidad en esa garantía de los derechos de los niños, también garantizar el respeto por esa diversidad, el trabajar esa diversidad efectivamente con una riqueza, también como se van a ver en los otros módulos del diplomado, pues de acuerdo también a esas situaciones distintas de los niños, tener un poco unos desarrollos distintos, hacer para cada niño alguna actividad específica, entenderlo en su momento particular y poder apoyar ese momento del niño. Eso también es una obligación que tenemos, o sea, aceptando todos estos elementos comunes que tiene la educación y el trabajo con la primera infancia, también tiene esa riqueza que nos da los elementos distintos y los retos distintos que nos plantea la diversidad de cada niño. Esa es nuestra obligación, entonces, de los derechos, garantizar el respeto a la diversidad. Gracias. Espero que nos haya quedado claro que diversidad y derechos se combinan y van de la mano, nos ayudan a apoyar a los niños para fortalecer, para vivir la diferencia y para aprender a convivir con todos como una comunidad. Nos estamos acercando al cierre de esta conversación y me gustaría que el profe Ernesto nos regalara una reflexión frente a los temas que hemos abordado, que han sido derechos, primera infancia, educación inicial, diversidad. Bueno, más que una reflexión, yo quisiera hacer como una invitación a todas los participantes del diplomado a que aprovechemos esta oportunidad para abrir nuestras mentes, para tener la posibilidad como de ver unas nuevas perspectivas. Yo creo que estas miradas que hoy circulan en el mundo, que hoy estamos discutiendo, derechos de los niños, diversidad, nos permiten ver el mundo diferente, también ser un poco más optimistas, nos permiten ver a los demás seres humanos como iguales, preocuparnos por ellos, compartir con ellos la idea de un mundo mejor para todos. Y la diversidad también nos abre a esa riqueza que hablábamos hace un momento de vernos en nuestras potencialidades, en toda la riqueza que tiene cada uno de nosotros. Entonces yo quiero invitarlos a aprovechar este espacio, este momento para ese enriquecimiento. Yo creo que si se trabaja esto con los niños, que trabaja esto de que cada uno tiene derechos y que todos tenemos que respetarnos mutuamente nuestros derechos, y de que además todos somos diversos y esto es toda una oportunidad, vamos realmente a hacer una contribución importante a la construcción de la paz de este país. Le agradecemos al profe Ernesto por su tiempo, a ustedes por habernos escuchado y espero que todos hayamos aprendido que los derechos son la herramienta fundamental para la vida de nuestros niños y nuestras niñas, que la protección integral
significa un cuidado armónico y coordinado entre todos los responsables o corresponsables de cuidarlos, y que la atención a la diversidad nos invita a ponernos unas gafas muy grandes donde podamos ver los colores, entender las diferencias culturales y otros aspectos propios del ser humano. Fue un placer haberlos acompañado.